Con un fuerte trino de respuesta a las críticas que Uribe le hizo a la actualización del impuesto predial activada por el gobierno, el subdirector del Agustín Codazzi le pidió al expresidente publicar el valor de todas sus propiedades y el monto del impuesto que paga por ellas. Marta Olaya. Mónica, una sola de las 72 propiedades inmuebles que, según se ha publicado, tiene el expresidente, cuenta con un área declarada de 1.500 hectáreas y su declaración de renta, que también es pública, indica que el año pasado pagó 0 pesos. El proyecto de ley que radicó el gobierno para ponerle topes al cobro del impuesto predial sigue generando polémica en varios sectores que han dado sus propias interpretaciones, como el expresidente Uribe, quien a través de sus redes sociales se refirió al avalúo catastral de los predios en Bogotá. Ridículas, risibles, inadecuadas. Sin tener en cuenta que esta ciudad está excluida de la iniciativa presentada, ya que es la única que cada año hace una actualización catastral. Razón tienen los ciudadanos de Bogotá que se quejan porque sus predios están más altos en el catastro que lo que valen en realidad comercial. Impuestos exagerados paralizan la economía, el empleo y hacen que disminuyan los recaudos del gobierno. Ante este trino, el subdirector del Instituto Agustín Codazzi, Diego Carrero, pidió al expresidente demostrar con hechos sus argumentos y explicar si el avalúo de las miles de hectáreas que tiene corresponde a la realidad. Lo que uno se pregunta es, frente a las reacciones que se han suscitado, el por qué ciertos actores que podrían tener conflictos de intereses no son transparentes ante el país y pues le cuentan al país justamente si existe algún tipo de conflicto en relación a las propiedades que puedan llegar a tener. Según el Agustín Codazzi, el avalúo catastral de los propietarios de grandes extensiones de tierra no supera el 10%, por lo que el pago por más de 50 hectáreas podría oscilar entre los 300.000 y 500.000 pesos. Justamente es en el norte del país donde tenemos las tasas de tributación efectiva más bajas, mientras que en ciudades como Bogotá, esas tasas de efectivas de tributación sobre el predial son del 6 por mil. Asimismo señala que el 71% del recaudo del impuesto predial está concentrado en 15 municipios, siendo Bogotá la que genera el mayor recaudo. Existen actores a los que no les interesa que se sepa de quién es la tierra que tenemos en el país, cuáles son esas extensiones de tierra, cuáles son esos tamaños. Según el medio Vorágine, la familia Uribe tiene más de 72 propiedades y solo en la finca El Ubérrimo, ubicada en Córdoba, la extensión de tierra supera las 1.500 hectáreas. El propietario de una casa en un barrio humilde de Bogotá o Medellín paga un mayor porcentaje del valor de su inmueble que el terrateniente de cientos de miles de hectáreas. Y como ahora deben pagar un predial actualizado, los gremios hablan de impuestos expropiatorios. Marta Olaya. Mónica, lo que FENALCO llama una expropiación es la actualización del catastro que fue legislada hace 4 años y que debe cumplirse ahora en las regiones que no tuvieron voluntad política de actualizarlo antes. El proyecto de ley radicado esta semana por el gobierno, que busca evitar que se dispare el valor del impuesto predial tras la actualización catastral que se viene realizando, fijando unos topes máximos de aumentos, generó confusión y todo tipo de críticas de los gremios que incluso hablan de expropiación. Y es el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación. Sin embargo, la iniciativa busca que más del 90% de los predios que tengan una actualización catastral no tengan un incremento de más del 50% en el valor del predial. Estamos corrigiendo un problema que tenía la ley y que había generado que en algunos lugares las personas pasaran de pagar 100.000 pesos a pagar 2-3 millones de pesos de impuesto predial. Con esta ley no pasaría. Asimismo, los alcaldes municipales podrán poner límites más bajos al valor de este impuesto. Adicionalmente, pues son los municipios los que fijan las tarifas del impuesto, así que ellos podrían perfectamente reducir tarifas también a nivel local. Este incremento no será generalizado y no aplicará para 123 municipios ni ciudades principales que ya tienen los avalúos catastrales actualizados.
La iniciativa busca que predios con avalúos catastrales actualizados que superen los 135 salarios mínimos no les suba más del 50% el predial frente al año anterior. Propiedades de 250 salarios mínimos en adelante no pagarán más del 150% y los predios que superen los 500 salarios mínimos no les subirá más del 300%. Como está la norma actualmente, según el Ministerio de Hacienda, podrían terminar con un incremento cercano al 1000%. No es un incremento del impuesto predial. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hay una amplia brecha entre lo que pagan los grandes terratenientes y lo que realmente cuestan sus predios. De los barrios periféricos de las ciudades en el país tienen una tasa efectiva de tributación mayor que la tasa efectiva de tributación que en materia de predial tienen los terratenientes. Noticias 1 conoció que este sábado funcionarios del gobierno se reunieron con algunos congresistas para explicar el alcance de este proyecto que ha causado incertidumbre por falta de información. Pero a los congresistas que tramitan el proyecto que reduce el cobro del predial a aquellos cuyo valor real supera por mucho el que venían declarando, les ha quedado difícil explicar que la ley será un beneficio y no un perjuicio para los contribuyentes. Gustavo Monge. Mónica, la ley que se discute sustituye otra que promovió el Centro Democrático, que significó el cobro automático de los impuestos sobre el valor actualizado de los predios y que aún tiene defensores en el Congreso. Posiciones encontradas generó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que radicó el gobierno para modificar los límites del incremento del impuesto predial. Mientras para el Pacto Histórico se advierte como una necesidad esta iniciativa, para el Centro Democrático derivará en aumentos de este impuesto. Que sí tiene unos principios de equidad, tiene unos principios de progresividad y unos principios que van a permitir que se pueda realizar una aplicación y establecer unos topes en cuanto a la actualización catastral y el impuesto predial. Hay una voracidad fiscal al pretender aumentar los impuestos prediales como consecuencia de la actualización catastral, lo que convoca en un aumento vertiginoso de los impuestos prediales. La ley radicada por el gobierno contempla incrementos de hasta un 300% en el predial en zonas que no suman el 5% del total de predios en Colombia. ¿Cómo así que 500 millones de pesos pues es el valor muy alto de una propiedad? ¿Cuánto vale un apartamento en Bogotá, en cualquier parte de Bogotá? O en Medellín, o en Cali, o en Pereira. Bogotá, Medellín, Cali y Pereira tienen actualizado el catastro de manera que no habrá mayores impuestos por actualizaciones en estas capitales. El proyecto sí tiene unos principios que van a permitir establecer, digamos, o lo que ellos quieren establecer son unos límites para que, no se incremente mucho más como se ha visto con esta ley 1995, que llegan topes hasta del 5.000, del 1.000, del 3.000% el valor del impuesto predial. Sobre una posible expropiación a raíz de este impuesto, se pronunciaron los representantes. Pero si a mí me decretan un impuesto que yo no tenga con qué pagar y que tenga que vender la tierra para poder pagar el impuesto o tenga que entrar en un proceso de jurisdicción coactiva, pues en la práctica eso es una expropiación por la vía administrativa. No va a haber una expropiación como tal, no se ha hablado en ningún momento en el proyecto de ley de una expropiación. La crítica al gobierno nacional desde su bancada por este proyecto de ley está en la ausencia de una pedagogía previa para que la ciudadanía supiera o tuviera conocimiento de los alcances de la iniciativa.